4 de febrero de 1955 nacía en San Francisco un niño destinado a revolucionar la tecnología, Stephen Paul Jobs, hijo biológico de Abdul Fattah Yandali, un inmigrante sirio musulmán, y Joanne Carol Schiebel, una joven estadounidense de ascendencia suiza y alemana. Steve fue entregado en adopción apenas nació. Sus padres biológicos, dos estudiantes universitarios, no pudieron criarlo por presión familiar. El pequeño fue adoptado por Paul y Clara Jobs, una pareja de clase media de origen armenio. Paul trabajaba como maquinista ferroviario y Clara era ama de casa. En 1961, la familia Jobs se trasladó a Mountain View, una zona del sur de Palo Alto que estaba comenzando a transformarse en el epicentro de la futura revolución tecnológica, Silicon Valley. Desde muy pequeño, Steve mostró una fuerte inclinación por la electrónica y la mecánica. A pesar de no ser el alumno más disciplinado, era un niño curioso, brillante. Durante su adolescencia, Steve se unió al Hewlett Packard Explorer Club, donde conoció a Steve Wozniak, un genio de la electrónica que años después sería clave en su vida. Jobs consiguió un trabajo de verano en Hewlett Packard y más adelante en Atari Inc., una de las compañías pioneras en videojuegos, donde ayudó a desarrollar el videojuego Breakout. En 1972, Steve ingresó al Reed College en Portland, Oregón, pero abandonó formalmente después de solo 6 meses debido al alto costo de la matrícula. Aún así, continuó asistiendo como oyente durante año y medio, durmiendo en sofás de amigos y comiendo lo que podía. Tomó clases de caligrafía, filosofía y espiritualidad oriental, enseñanzas que más adelante influirían profundamente en el diseño de Apple. En 1974, emprendió un viaje a la India en busca de iluminación espiritual. Al regresar, con la cabeza rapada y vestido con túnicas, Jobs renunció a Atari y comenzó a construir su propio sueño. En 1976, con tan solo 21 años, Steve Jobs, junto a su amigo Steve Wozniak, fundó Apple Computer Company desde la cochera de sus padres. Jobs vendió su furgoneta y Wozniak su calculadora científica para financiar su primer producto, el Apple I, una computadora rudimentaria pero funcional dirigida a aficionados. La gran apuesta llegó con el Apple II, uno de los primeros computadores personales diseñados para el público general. Las ventas fueron tan exitosas que en pocos años Apple pasó de ser un proyecto en una cochera a una empresa con 4.000 empleados. A los 27 años, Steve Jobs ya era millonario. En 1983, Apple lanzó el Lisa, el primer computador personal con interfaz gráfica de usuario, aunque su alto precio lo condenó al fracaso. Ese mismo año, Jobs logró convencer al presidente de Pepsi, John Sculley, para que se uniera a Apple con la legendaria frase: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o cambiar el mundo conmigo? Un año más tarde, en 1984, Steve presentó con gran espectáculo el Macintosh, el primer computador personal con ratón. Aunque revolucionario, no alcanzó las ventas esperadas. Las tensiones con Sculley fueron creciendo hasta que en 1985 Steve fue forzado a abandonar el proyecto Macintosh y poco después la empresa que él mismo fundó. Con 30 años, Jobs fue expulsado de Apple, pero lejos de hundirse, vio en eso una oportunidad. Tras su salida, Jobs fundó Next Computer Inc., una empresa enfocada en crear estaciones de trabajo avanzadas. Aunque las ventas fueron limitadas, unas 50.000 unidades, las computadoras Next fueron clave en el desarrollo de la web. En una de ellas, Tim Berners-Lee creó el World Wide Web. En paralelo, Jobs compró por $5 millones una pequeña división de Lucasfilm especializada en animación digital. Así nació Pixar. En 1995, Pixar estrenó Toy Story, la primera película completamente animada por computadora. Fue un éxito rotundo. Steve Jobs se convirtió en productor de éxitos como Buscando a Nemo, Cars, Up y WALL-E. En 2006, Disney compró Pixar por $7.400 millones y Jobs se convirtió en el mayor accionista individual de Disney. Era 1996 y Apple, la empresa que Steve Jobs había fundado 20 años atrás en una cochera, se encontraba al borde del colapso. Sus productos eran cada vez más irrelevantes en el mercado. Sus finanzas estaban en ruinas, hasta que un día ocurre algo inesperado. Apple compró Next, la empresa que Jobs había fundado tras su salida, por $400 millones. Una de sus decisiones más polémicas fue firmar un acuerdo con su eterno rival, Microsoft. Jobs anunció que Bill Gates invertiría $150 millones en Apple y que Microsoft desarrollaría una versión de Office para Mac. El auditorio se llenó de abucheos, pero Jobs mantuvo la calma. Sabía que esa alianza estratégica les daría el oxígeno necesario para resistir y renacer. En 2001, revolucionó el mundo de la música con el iPod, un pequeño dispositivo capaz de llevar miles de canciones en tu bolsillo. Le siguió la iTunes Store, que cambió para siempre la industria musical.
permitiendo comprar canciones digitalmente por solo 99 centavos. En ese momento, Jobs no solo estaba vendiendo productos, estaba moldeando nuevos hábitos culturales. El 9 de enero de 2007, en la Macworld Conference, Jobs subió al escenario con una de las presentaciones más legendarias de la historia de la tecnología. Hoy, vamos a presentar 3 productos revolucionarios: un iPod con pantalla táctil, un teléfono móvil, un dispositivo de navegación por Internet. Y luego la frase que estremeció al mundo: no son 3 productos, es uno solo, y lo llamamos iPhone. La industria cambió para siempre. El iPhone no solo redefinió la telefonía móvil, creó el concepto de smartphone tal como lo conocemos hoy. Marcó el inicio de una nueva era. En 2003, a Steve Jobs le fue diagnosticado un tipo raro de cáncer de páncreas. Aunque fue operado y recibió un trasplante de hígado en 2009, su salud siguió deteriorándose. El 24 de agosto de 2011, renunció como CEO de Apple y pasó a ser presidente de la junta directiva. Pocas semanas después, el 5 de octubre de 2011, falleció a los 56 años, rodeado de su esposa, hijos y hermana. Apple emitió un comunicado: estamos profundamente entristecidos al anunciar que Steve Jobs ha muerto. Su brillantez, pasión y energía fueron la fuente de incontables innovaciones. El mundo es mejor gracias a Steve. Bill Gates expresó: rara vez el mundo ve a alguien con un impacto tan profundo como el de Steve. Lo extrañaré profundamente. Mark Zuckerberg añadió: gracias por ser un mentor y un amigo. Gracias por enseñarnos que lo que creamos puede cambiar el mundo. Steve Jobs no fue un santo, pero fue un revolucionario. Su vida nos enseñó que no necesitas ser perfecto para cambiar el mundo. Solo necesitas creer profundamente en tu visión y nunca rendirte. Hoy, millones de personas llevan en sus bolsillos el legado de este hombre. Desde un iPhone hasta una idea, Jobs vive en cada código, en cada diseño limpio, en cada experiencia intuitiva que alguna vez soñó. La historia de Steve Jobs no es solo la de un empresario exitoso, es la historia de un soñador que fue adoptado, que abandonó la universidad, que fue despedido de su propia empresa y que aún así transformó el mundo. Porque al final, Steve Jobs no construyó computadoras, construyó un universo donde la tecnología y la humanidad se funden, y desde ahí sigue inspirando a generaciones a soñar en grande y a pensar diferente. Y si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete y dale like, porque aquí celebramos a los visionarios, a los rebeldes, a los que no encajan, pero aún así lo intentan.